La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a La Taza de Matías Romero. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy contento de estar aquí y con muchas ganas de saber esas preguntas y esos temas tan interesantes que vamos a tocar. Bueno, antes de empezar, iba a decir que te vuelvo a preguntar porque hemos tenido un pequeño lapsus técnico y no lo había dado a grabar antes de empezar a charlar. ¿Qué sueles tomar en una taza? Como dije la primera vez, no lo voy a cambiar esta segunda. Me reafirmo en que a primera hora de la mañana esa taza suele estar llena de café y conforme avanza el día lo voy pasando al té para no tener una sobreestimulación de cafeína, y también porque una vez leí, no estoy del todo seguro de que a nivel científico sea exactamente así, pero que por lo visto cuando combinas café con té verde, el té verde, las propiedades que tiene también ayudan a reactivar y potenciar esas propiedades que tiene la cafeína, ¿no? Entonces, como una forma de tomarte un café falso, entre comillas. Vale. Esto antes no me lo habías explicado, ¿eh? Ahora me has dado más. Es que claro, ya cuando haces la segunda repetición suelen salir cosas más en detalle. Bueno, pues voy a presentarte, Matt. Te encanta el SEO local y eres cofundador de Yin Yang Academy, la primera academia de SEO local en la que entras como un pony y sales como un unicornio. ¿Qué es esto de los ponis y los unicornios? A ver. Exactamente, pues nada, es un eslogan que acuñamos hace más de 3 años cuando empezamos con la academia, y la saqué de una frase que decía mucho mi socio Edu Laborda en los vídeos que subía al canal de YouTube, en el que él se refería a los ponis como esas personas que simplemente siguen al de adelante, ¿no? No se plantean si lo que se está haciendo está bien, está mal o se podría hacer mejor. Y cuando queríamos jugar con el concepto este, ¿no? De qué qué enfoque le queremos dar a la academia, ¿no? Y qué términos queremos acuñar, se nos ocurrió que podría ser interesante plantear como una evolución del pony al unicornio, ¿no? En su máxima expresión, pasando por todas las etapas, potro, pony, caballo y por último, unicornio, donde se supone que ya tienes los conocimientos y la experiencia suficiente como para ir tú por tu propio camino con la seguridad de que lo estás haciendo bastante bien. Perfecto. Después hablaremos más de Yin Yang, pero antes de eso, me gustaría saber un poco tu historia, por ejemplo, de dónde vienes o cómo terminaste en el SEO local, que es lo que te apasiona ahora mismo. Pues esto yo lo empecé un poco de rebote. Creo que como muchos que nos dedicamos al SEO, no es que tuviéramos esa vocación o hayamos estudiado alguna formación reglada relacionada con el posicionamiento en buscadores, sino que casi te lo encuentras un poco en mitad de tu vida, ¿no? Ujú. Y en mi caso fue porque mi padre justo había dejado su trabajo como maestro heladero y quería empezar un proyecto de carpintería, porque él cuando era joven en Argentina, pues había tratado con madera y tal y tenía cierta experiencia. Y entonces se le ocurrió que en el sótano de mi casa podía empezar a hacer pues maceteros, botelleros, cosas relativamente sencillas con madera, y las estaba anunciando en portales como Mil Anuncios, Facebook Marketplace, Wallapop. Por aquella época creo que todavía no estaba o empezaba a salir Wallapop, pero muy poca gente lo utilizaba. Y claro, yo como estaba estudiando un grado medio de informática, una de las clases que habíamos dado muy por encima era WordPress. Entonces a mí me sonaba que tú te podías hacer una página web gratis. Ujú. Poco a poco fui investigando, vi que pues había que contratar un hosting, comprar un dominio, pero que por un coste relativamente bajo podrías montar una web y dentro de la web una tienda online. Fui mirándome tutoriales en YouTube y tal, hasta que al final, pues mira, conseguí hacerle la tienda, todo de manera autodidacta, por lo que aquella versión de la tienda era bastante básica, pero sí que vi que no solo le servía la web por sí sola, ¿no? Porque llegó un momento en el que cuando ya estaban de alta todos los productos y la web pues ya estaba más o menos terminada, decir, vale, pero es que ahora aquí no está entrando ni el tato. Entonces, poco a poco
empezamos a derivar tráfico de redes sociales, pero tenías que hacerlo todos los días, porque si no la gente no pasaba de un lado hacia otro. Y ahí es cuando empecé a descubrir qué era eso del SEO, ¿no? Y para qué servía. Y conforme fui mirando más de SEO y tal, me interesaba. A ese Ujú, mismo ritmo fui también aprendiendo cosas de diseño web para ofrecer servicios. Digo, bueno, ya que se lo pude hacer a mi padre, puedo ofrecer este servicio y hacerle a otra gente también sus páginas, ¿no? Y va ujú, complementando ahí esas dos patas, diseño web y SEO. Con el SEO toqué prácticamente todas las vertientes que tiene, de SEO para e-commerce, para nichos, en Amazon y tal, y casi ninguno me funcionó bien hasta que di con el de SEO local, esa vertiente, y creo ujú, que fue porque, claro, yo aquí lo estoy contando de una manera muy superflua, ¿no? Muy rápida, ujú, pero claro, esto es un rango de tiempo de 2 o 3 años, ¿vale? Fue mucho tiempo haciendo diseño web al mismo tiempo que practicaba y hacía cosas con SEO, y creo que el haber estado tanto tiempo con diseño web hizo ujú, que mi enfoque no sirviera ni para nichos ni para otra especialidad que no fuera la de un negocio local como tal, que era el tipo de cliente que yo tenía, el cliente al que yo les hacía las páginas web. Entonces, mi enfoque era ese. Y cuando vi el SEO local dije, ostras, es que aquí encaja perfectamente, ujú, porque puedo aplicar lo que sé de SEO, lo que sé de diseño web y lo que sé de negocios locales. Y en ese sentido, el curso que publicó Álvaro Sánchez en Sabandijers, creo que fue por 2019, si no me equivoco, fue una revelación, porque hasta aquel entonces aquí en España de SEO local prácticamente no había nada. Par de blogs, alguno que había subido un vídeo a YouTube diciéndote que te crearas una ficha en Google My Business, la optimizaras con un par de información y ya está, que eso era SEO local. Pero cuando llegó ese curso, descubrimos que era muchísimo más, se podía hacer muchísimo más. Y a partir de ahí, pues nació esta vertiente en la que poco a poco fuimos interesándonos distintos profesionales y somos los que ahora, a día de hoy, pues más estamos divulgando, ¿no? ujú. Sobre realidad. Entonces tú te dedicas casi en exclusiva en el ámbito del SEO local, ahora Mm. mismo. Sí, porque ya te digo, de todas las otras que probé, o me terminaban de aburrir porque no era algo que me terminara de llamar, o directamente no me funcionaba, como los nichos de Ujú, AdSense o de Amazon. O sea, yo pasé ujú, por Team Platino, pasé por SEO Warriors, por un montón de comunidades en las que te explican y bastante bien cómo hacerlo, pero yo creo que ya tenía sesgada mi forma y mi metodología de trabajo con la de crear una web corporativa, la parte de diseño, que la gran mayoría de SEOs, el diseño prácticamente no lo tocan porque no les interesa. Para mí el diseño siempre ha sido muy importante y ujú, hasta que no me he metido en SEO local no he visto la manera de integrar esa parte de diseño, de conversión, de experiencia de usuario, que ahora es verdad que en otros ámbitos del SEO está más integrado, pero por aquel entonces tú podías posicionar perfectamente y tener conversiones con webs que eran horribles a nivel mm. de diseño. Y sobre el SEO local, leía antes en tu web que afirmas que el 46% de las búsquedas son locales, que me parece muy loco porque no somos conscientes. Justamente te quería preguntar que si lo somos, si somos conscientes de este SEO local, me refiero si somos a nivel general, es decir, por lo que tú has percibido de, pues, de tus clientes o de tu entorno, Hmm. o aún está por explotar y por reconocérsele pues, este volumen. Y también quería preguntarte, aprovechando que estamos hablando de SEO local un poco, pues, ¿qué influye en el SEO local? ¿Cuáles son pues, los factores que intervienen? Cuéntame un poco cómo lo ves todo Pues esto. aquí creo que el nivel de conciencia sobre el SEO local va a depender mucho del sector, me refiero sector al público al que te estés dirigiendo, ¿no? El tipo de persona. Porque por Ujú, un lado tenemos el público generalista, en el que para ellos SEO, SEO local y todo es lo mismo, que es Google. No, yo entro en Google, yo busco en Google mm, y me salen resultados. Yo no diferencio si es un resultado de Google Shopping, si es de Google Maps, si es de webs normal, no, yo busco en Google. Incluso los más jóvenes poco a poco dejan de buscar en Google y ya buscan en otras plataformas. Entonces, claro, ujú, para ellos
ya le tienes que diferenciar SEO no solo por tipología dentro de Google, sino SEO en TikTok, SEO en Instagram, SEO en X, ¿no? Entonces, ahí en el público general yo creo que no hay conciencia, pero en general del SEO. Les puede sonar alguno, pero casi que más porque tiene algún proyecto al que le quiere sacar rendimiento con SEO que no el público final, que el SEO le da absolutamente igual, solo quiere buscar y encontrar cosas. Luego tenemos a los que nos dedicamos a esto de manera profesional como especialistas. Aquí ya sí que poco a poco se va dando más importancia al SEO local por esto mismo que comentabas hace un momento, ¿no? Que casi la mitad de las consultas son consultas con intencionalidad local, es decir, que se pueden optimizar con SEO local. Que esto hasta hace relativamente poco, ya te digo que casi ni se trataba, en 2019 llegó este primer curso que se veía ya de una manera más profesional, pero antes era simplemente tú ten una ficha, rellena los datos y poco más. Y era básicamente porque no había contenido en el cual tú pudieras especializarte. Entonces, por la parte profesional sí que creo que poco a poco hay más conciencia y luego, curiosamente, porque no es algo que suele pasar en nuestro sector de manera habitual, los que más conciencia de esto han tenido hasta ahora han sido entes gubernamentales, que muchas veces dicen, ostras, Vale, el gobierno con temas de tecnología va siempre 4 pasos por atrás. Pero en sí. este caso, a nivel de Europa, sí que sabían muy bien la importancia de las búsquedas locales y de ahí sale el juicio antimonopolio que se le hizo hace unos meses a Google, tanto en Estados Unidos como el que le obligó a la Unión Europea a integrar resultados de terceros en las búsquedas locales, porque entendían que estaba teniendo un monopolio absoluto en los tipos de resultados que se mostraban, porque la gran cantidad de clics terminaban derivando o en resultados de pagos de Google, que al propio Google le generan beneficios, o en resultados gratuitos, que son plataformas del propio Google, o otros tipos de resultados que al final no daban pie a que pudieran haber otras alternativas. Casi todo caía en el saco del propio Google, ¿no? Entonces, ya desde el año pasado, los resultados locales que aparecen en Europa son muy distintos a los que aparecen en Reino Unido, por ejemplo, porque ya se han salido de la Unión Europea, por lo tanto, esta regulación no les afecta, o el que aparece en Estados Unidos, ¿vale? Aquí ya, si te das cuenta, fue algo que nosotros lo notamos día 1, pero otras personas a lo mejor ni se dieron cuenta, pero si lo piensan, dicen, ostras, pues es verdad, yo lo hacía así. Y es que antes tú, cuando hacías un resultado de una búsqueda local y te aparecía el local pack, que es el extracto de Google Maps con fichas de negocio relacionadas con la búsqueda que has hecho, tú podías hacer clic en el mapa y te abría directamente Google Maps. Y tú a partir de ahí buscabas más fichas. Ahora no hay manera de entrar directamente a Google Maps desde el buscador. Ya he La visto, sí. única forma es que tú vayas a la ficha de ese negocio y hagas clic en la dirección, en la calle, donde pone, por ejemplo, calle Actor Rambal 16, ¿no? Pues hago clic ahí y ahí sí me abre Google Maps. Pero es que antes había un botón súper grande y en el propio mapa y te mandaba. Y fue la Unión Europea la que los obligó a ponerle trabas a ese acceso tan fácil e inmediato a Google Maps porque entendían que pasaba esto, ¿no? Que todo terminaba siempre en un producto de ellos. Así que Ya. ellos, pues sí, se dieron cuenta de, de la cantidad de búsquedas locales que se hacen a diario, de que Google tiene un gran monopolio en estos resultados y que de alguna manera hay que ofrecer alternativas para que esto no termine siendo, pues eso, un parque en el que solo juega uno y que encima ese que tiene todo el cotarro, ¿no? Y todo el control tiene un impacto muy importante en miles de negocios locales. Porque, claro, si yo como propietario de Google Business Profile, que es la herramienta que Google pone a disposición de los negocios locales para que tengan su ficha, si yo decido a ti cerrarte la ficha de tu restaurante por X motivos que yo considero, porque es mi plataforma y yo pongo las condiciones de uso, y te pasas 2 semanas o un mes con esa ficha suspendida sin visibilidad, a ti como negocio
te ha afectado en tu facturación de una manera brutal. O sea, me he podido casi cargar un negocio y esto no es algo que lo esté planteando yo a nivel teórico. Hay casos, de hecho, yo como tengo una newsletter de SEO local, estoy constantemente buscando noticias y leí la semana pasada una de un negocio de poda de árboles en Washington, en el que el propio Google había decidido cerrarle la ficha porque decían que no cumplía las condiciones de la plataforma. Tiempo después se vio que las cumplían ¿Las cumplían? perfectamente, pero hasta que llegó ese momento, pasó un mes en el que ese negocio pasó a tener prácticamente unas 15, 20 consultas diarias para solicitudes de poda de árboles, a no tener prácticamente ninguna. Y ese Uf, es un negocio que en nómina potente. pues tiene sus trabajadores, tiene sus gastos fijos cada mes y claro, de Google no vas a recibir casi ni una disculpa. Entonces esto es Ya, muy ya, ya. peligroso. Esto hay que de Uf, alguna manera, igual que con la IA, que sí, es muy bonito y da muchas posibilidades, pero en el momento en el que se te va la mano y no hay un control detrás, se te puede volver un arma de doble filo muy peligrosa. esto del SEO local, hace unos días estuvo por aquí tu socio, Edu, Laborda, y la verdad que yo de SEO local no tengo ni idea. Y él me explicó qué es y un poco me puso en situación y suena muy interesante, la verdad, te tengo que decir. El SEO en general a mí no me apasiona mucho, ¿vale? Pero el SEO local no sé por qué, como lo veo como más real, ¿no? Más, no sé, más directo a atacar algo que en este caso pues es vender, ¿no? Hmm. Bueno, seguimos con tu rol de consultor de SEO local. He visto también en tu web que ofreces lo que tú llamas la consultoría 3 en 1. Quería preguntarte si esta consultoría te sirve para captar clientes o por qué la abriste, un poco cómo te funciona. Mm. Pues esto fue que conforme nosotros, tanto Edu como yo, íbamos creando contenido en Internet, sobre todo para captar alumnos en la academia, también nos contactaba gente interesada, más que en querer formarse en la academia, en resolver dudas concretas para poder implementar en sus propios proyectos. Entonces dije, bueno, pues voy a habilitar la opción de dar consultorías y le quise dar un enfoque en el que yo pudiera plasmar realmente una estrategia útil, ¿no? Porque al final en una consultoría tú a lo mejor tienes una hora para hablar con esa persona y un tiempo previo para preparar y analizar cuáles son las dudas que tiene y demás. Entonces yo siempre he sido muy fan de los mapas mentales, concretamente los que puedes hacer con Xmind, que con la versión gratuita a mí me funciona perfecto. Y la idea era eso, es decir, vale, pues voy a plasmar toda la estrategia que yo te quiero resolver, ¿no? Y aportar durante esta llamada en un mapa mental y a partir de ahí tú luego tengas una hoja de ruta para ir implementando estas acciones y ver qué tal te funcionan. La verdad es que he hecho por ahí varias consultorías, este año menos porque a conciencia le subí bastante el precio, pero no por nada en especial, sino por casi una falta de tiempo, de Vale. decir, vale, esto me consume bastante tiempo y ahora mismo necesito enfocarme en otras cosas, entonces casi que dices, vale, me subo esto para frenarlo un poco, pero sí que las que he estado dando hasta ahora, en general todos me han dicho que les ha sido bastante útil y de ahí a posteriori nos han salido clientes para la agencia que en su momento pues sí querían implementarlo por su cuenta, pero al final con el paso del tiempo o por el motivo que sea, han visto que no les da la vida y que prefieren que lo haga otro y simplemente pagarle y ellos pues ocuparse de su negocio. Esta agencia te refieres a la que tienes con Edu, ¿no? ¿Juntos? Sí, antes cada uno daba los servicios como freelance de manera independiente y a principios de este año fundamos la agencia bajo también la marca de Yin Yang con el objetivo, por un lado, de unificar esfuerzos, es decir, en lugar de estar haciéndolo cada uno por su lado, nos vamos a juntar los dos, él como especialista en fichas de Google y yo como especialista en web, y así podemos dar un servicio más completo. Muy También lo bien. trabajamos con una marca unificada y no está, por así decirlo, haciendo la guerra cada uno por Claro. su lado, ¿no? Creíamos que así Sí, tenía sí, más sí. sentido. Muy bien. Pues mira, te voy a hacer la última pregunta sobre tu rol independiente, que es sobre este documento que tú ofreces, que es gestión de tareas SEO local, que Ujú. ofreces desde tu web y puede cualquiera contratar.
Cuéntame un poco sobre este documento y ya pasamos a tu rol con Yin Yang y ya hablamos de otra faceta de tu vida. Pues el documento este fue porque yo estaba buscando alguna manera de crear algún producto que fuera útil, fuera práctico en las tareas que tú tuvieras en el momento que coges un proyecto de SEO local, ya sea propio o de un cliente. Y recuerdo que en esa época estaban muy de moda las checklists, ¿no? Vale, pues tienes un checklist de SEO, tienes un checklist de SEO local y simplemente vas campo por campo, comprobando que esté de esa manera, marcando y al siguiente, ¿no? Y a mí eso se me queda muy cojo, porque no es adaptable, no es flexible para distintos tipos de negocio y creo que en algunos casos se quedaba muy escueto. Por eso lo llamé gestor de tareas, porque al final lo que te permite un documento es una plantilla de Notion en Sí. la que se abordan distintas áreas de un proyecto de SEO local y cada una pues tiene una estructura distinta. Tienes la parte evidentemente de auditoría web, que esa sí es la más checklist, por así decirlo, porque en una auditoría al final es como cuando llevas el coche al taller, ¿no? Necesito revisar todos estos puntos para asegurarme que no se me escapa nada y tener una radiografía de qué necesito hacer con este proyecto. Pero luego hay otras pestañas dentro del documento, como la de factores de posicionamiento, que esto fue un estudio que hicimos a principios del año pasado, en el que 25 profesionales del SEO local determinaron cuáles eran los factores que mayor impacto tenían, por un lado, para posicionar una web local y por otro, para posicionar la ficha de Google. Porque esto hay gente que no lo sabe, pero no son los mismos factores que afectan al ranking de una web que al de la ficha, porque el algoritmo de Google Search, que es el buscador clásico, no es el mismo algoritmo que Google Maps, que es el mapa. Vale. Entonces, hay casos en los que una ficha está en posición 1 y su web en posición 20. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser esto, no? Y es porque afectan distintos factores. Entonces, encuesté a 25 profesionales y les di un Excel, un Google Form con 150 factores individuales y que los fueran ponderando. Con eso salió un ranking de los que para nosotros eran los más impactantes. Entonces, una vez yo tuve ese estudio de factores de posicionamiento, en lugar de dejarlo simplemente como un caso de estudio y ya está, me llevé todos esos factores de manera individual a esta plantilla en Notion y las agrupé por, oye, ¿necesitas hacer acciones de tu ficha para mejorar la parte de relevancia semántica? Pues mira, aquí los tienes. Son estos y además están ordenados de mayor a menor impacto. Entonces, por eso al final es un gestor de tareas y no un checklist, ¿no? Porque en función de lo que tú necesites, tienes distintas secciones que sirven para una cosa u otra. Y la verdad es que ya no recuerdo cuándo lo publiqué, pero sí que lo hice a través de la plataforma de Gumroad, no sé si te suena. Sí. Y, Ahí está. y Ahí creo, voy a sigue. mirar ahora mismo en directo, porque no recuerdo. Mira, hay 295 descargas desde que lo publiqué. Que al final, Muy para hacer bien. algo tan de micronicho, porque ni siquiera es de Sí. SEO, es de SEO local y es en español, porque al final Gumroad es una plataforma que funciona muy bien en inglés, pero en español no es tan conocida. Así que fíjate, se ha usado unas cuantas Sí. veces. Muy bien, oye, pues mira, ahí está el documento porque para quien lo pueda necesitar, sobre todo, evidentemente, para el SEO local. Y vamos a dejar ahora la parte independiente como consultor y hablaremos ya de tu relación con Edu Laborda y vuestro proyecto Yin Yang. Él en su día, aquí hace unos días, de hecho, me explicó la historia y un poco cómo os conocisteis y demás. Pero me gustaría que me dieras tú tu versión, ¿vale? ¿Te apetece explicarme, pues, cómo fue la creación de Yin Yang o cómo empezaste a participar en el proyecto? Y luego ya hacemos algunas preguntas más concretas. Hmm. Pues fue, desde mi punto de vista, todo a raíz de Sabandijers. Te lo he comentado antes. Para mí el Sí. curso ese de Álvaro Sánchez hizo que muchos que estábamos interesados en el SEO encontráramos un punto de unión para empezar en SEO local.
Y dentro de esa bandija, pues tienen grupos de Telegram para distintas temáticas y uno era de SEO Sí. local. Entonces, en ese grupo de Telegram se empezó a crear una comunidad muy chula de gente interesada por el SEO local, que cada vez quería especializarse más y tal, y Edu estaba dentro de ese grupo. Entonces, por ahí ya empezamos a interactuar un par de veces y como yo por aquel entonces ya tenía la newsletter, la que te comenté, donde voy Ujú. publicando noticias del sector y demás, él vio la newsletter, le gustó el formato, lo que compartía. Él por aquel entonces tenía el canal de YouTube en el que iba subiendo tutoriales de SEO local y también tenía una web en la que publicaba algunos cursos y a mí me interesaba mucho la especialidad que tenía él en fichas, porque yo es verdad que siempre he dominado un poco más la parte de web que la de fichas, entonces me metí en su web para comprarle el curso y la verdad es que la web era tal desastre que me pasé 20 minutos intentando hacer el checkout para comprar el curso y no Mm. había manera. Entonces le escribí, le dije, oye, quiero comprarte el curso, pero es que la web está tan rota que no puedo. Y él directamente me dijo, pues mira, si lo arreglas, vamos a medias. Qué Y ahí bien. ya es cuando dije, ostras, me sorprendió que fuera tan directo, ¿sabes? Porque Mm. normalmente pues, la gente o te intenta ir convenciendo de algo poco a poco o va de manera más sutil, pero él siempre, desde Pim el pam. minuto cero, ha ido a piñón. Sí. Y a mí conforme dijo eso, más que pensar en ir a medias con su curso que tenía publicado, ya en la mente se me dibujó la idea de, ostras, pues con todo lo que sabe este hombre y los conocimientos que puedo tener yo de diseño, de implementación en WordPress, más también la comunidad que tenía con la newsletter, porque en lugar de un curso no lo enfocamos más a una comunidad, a una academia, algo que no tenga fecha de caducidad y tengas que estar renovando los cursos cada cierto tiempo, sino simplemente vas generando Mm. contenido de manera recurrente. Le comenté la idea de cómo lo veía yo y cómo creía que lo podíamos enfocar, a él le convenció bastante y un par de meses después pues ya estábamos anunciando Jinjan Academy, que esto fue el nombre en sí, porque él ya tenía la marca de Jinjan SEO local, que Ujú. venía de un podcast que él tenía con un antiguo socio, que después el socio pues terminó de desvincularse del SEO, ahora se dedica a otra cosa, pero por aquel Vale. entonces él ya tenía esa marca creada, entonces dije, ostras, pues en lugar de empezar una de cero, podemos aprovechar con esto y usamos la marca Jinjan, la división de la academia, pues mira, Jinjan Academy, y de ahí Sí. salió el nombre. Sí, sí, ya me va sonando la historia, según me la explicas, de la que me explicó él. Así que, bueno, si alguien quiere saber más detalles sobre cómo fue el comienzo de Yin Yang, también puede pasarse por su capítulo y escuchar su parte. Él me dijo, además, que eres una persona muy organizada, que de hecho eso fue una de las cosas que le gustó de ti al principio, como para que os unierais a hacer algo juntos. Y cuando esto te lo dice alguien con el que compartes un proyecto, significa que esa persona no es organizada, normalmente. Creo que en este caso puede pasar. Quería preguntar, ¿qué de difícil es organizar o gestionar Yin Yang, teniendo en cuenta que hacéis, pues tenéis la academia, el podcast, habéis hecho hace poco un evento presencial, si no tengo mal entendido, y seguro que, bueno, ya tenéis la agencia también, y seguro que tenéis más cosas que ahora no me viene en la cabeza. Quería preguntarte, ¿es muy difícil gestionar todo esto? Si lo haces tú o cómo lo hacéis. Sí, un poco de cómo lo vives todo esto a nivel organizativo. Sí, yo creo que lo de organizado él le impactó por el hecho de que cuando le hice la propuesta, ¿no? De la academia y tal, como ya de Mm. por sí me gustaba a mí utilizar los mapas mentales, pues se lo representé todo en un mapa mental que tenía casi la forma de un Vale. pulpo, ¿no? Con todas sus posibles patas y formas de captación. Y, y esa era pues un poco la idea original de decir, vale, podemos crear de aquí un ecosistema del SEO local, pero somos Mm. dos y este no es nuestro proyecto principal porque necesitamos vivir y esto todavía Sí. no nos da para vivir. Es un side project, ¿no? Un proyecto Mm. paralelo. Entonces, a lo largo de los años fue creciendo de manera paulatina. Fue primero una academia con un par de cursos, una versión mínima viable y como la gente le fue convenciendo, nos fue apoyando y cada vez fue creciendo el número de alumnos, eso nos permitió cada vez dedicarle más tiempo.
Mm, Y así fue, pues durante los 3 años que hemos estado, ahora en febrero hacemos el cuarto año y fue creciendo poco a poco, ¿no? Todo lo que tiene ahora no lo tenía en su momento. De hecho, gran parte de las cosas que tenemos ahora han salido a raíz de este año 3, ¿no? En enero mm, empezamos con la agencia, que fue, por así decir, la primera pata que publicábamos desde la academia. Tuvimos 3 mm, años solo con la academia. Después de la agencia anunciamos el congreso, que mm, fue hace un par de semanas en Madrid, mm, y el podcast, que ya lo teníamos de antes, que funcionaba como la parte de captación, ¿no? mm, Y así fue creciendo poco a poco. Para mí la forma de gestionar esto tiene sentido en cuanto a que a mí las cosas que me motivan a hacer, lo hacen mm. porque yo considero que las puedo aprovechar varias veces. Es decir, yo como Vale. creador de contenido me gusta dedicarle mucho tiempo a las piezas de contenido que creo y me agobiaría pensar que solo les puedo dar una utilidad. Entonces, yo poco a poco he ido buscando la manera en la que los contenidos que creo, tanto de captación como luego de formación, Ujú, nosotros lo podamos aprovechar varias veces. Y eso ha hecho que se generen estas sinergias entre las distintas patas de Yin Yang, ¿no? Por ejemplo, en la agencia, al estar solamente Edu y yo, evidentemente, estamos limitados en cuanto a capacidad de clientes que podamos atender. Pero tenemos personal humano muy, muy cualificado porque ujú. los hemos formado nosotros y sabemos cuáles son los mejores y son gente que está interesada en dar servicios. Por lo tanto, podemos hacer sinergias con los mejores alumnos para que terminen trabajando en la agencia y llevemos proyectos en conjunto. Entonces, Qué se bien. retroalimentan las dos patas, porque a los que se meten en la academia, si realmente están interesados, van a terminar sacando oportunidades laborales dentro de la propia academia, por la parte de agencia, porque tienes recursos humanos de los que tirar, por la Ujú, parte del podcast, porque nos permite estar en constante actualización de este sector y estar siempre al tanto de las últimas novedades. Y en el podcast, gran parte del contenido lo saco de la misma newsletter que ya tenía hace varios años. Entonces, al final, sí, es sí, sí, sí. todo un ecosistema que se va nutriendo entre sí y a mí me permite, pues, tener un flujo de trabajo en el que está todo conectado y no tengo que Qué estar bien. haciendo cosas que quedan aisladas. Ujú. Y por eso pudo ir creciendo poco a poco. Buen ecosistema que habéis montado, ¿eh? Enhorabuena, porque sí que ahora lo explicas y también desde fuera se ve que es un grupo de iniciativas o servicios o como lo quieras llamar, que están preparados para que entre ellos se complementen evidentemente muy bien. Y todo sobre un tema que es el SEO local que puede que esté en auge y que esté creciendo para que mucha gente se interese. Sobre el podcast de Yin Yang, en el que también, como dices, participas con Edu. Quería preguntarte, porque como yo soy un novatillo del podcast, siempre que viene alguien aquí que tiene podcast, pues le pido algún consejo, ¿vale? Quería preguntarte si quieres compartir conmigo, pues por encima, cómo preparáis los episodios o cómo los producís o no sé, cómo los grabáis incluso, algún par de consejos o un par de detalles. Ya me has comentado algo antes de empezar, cambios que habéis hecho, no sé, algo que me puedas decir relevante sobre cómo hacéis el podcast. Mm. Pues nosotros hemos ido probando distintos formatos, a ver Mm, cuál era el que le encajaba mejor a nuestra audiencia y también a nosotros. A día de hoy, el que mejor nos encaja es estructurar los programas en dos tipologías. Es decir, una semana hacemos un episodio de actualidad en los que hablamos de distintas noticias del sector y otro episodio temático. Entonces se van intercalando los de actualidad con los temáticos que son un poco más de tintes formativos, ¿no? Casi como si vale. estuvieras haciendo un mini taller. Mm, Estos episodios temáticos, la gran mayoría son con un invitado que es especialista en un tema concreto, por lo tanto nos permite poder exprimir y hablar bien sobre ese tema. Y luego los de actualidad, como te comenté hace un momento, son noticias que yo mismo busco y escribo en mi newsletter. Entonces, ujú, de las dos maneras me resulta relativamente sencillo conseguir contenido del cual luego poder tirar. Yo me encargo de hacer la escaleta con las ujú, distintas preguntas y demás.
Y luego la parte de producción, esa sí que se la ha currado Edu bastante, porque nosotros antes utilizamos StreamYard, que es súper cómodo y muy intuitivo de usar, tanto para el que está haciendo de host como para el invitado, pero estábamos limitados en cuanto a calidad del vídeo, porque te permitía exportarlo como máximo a 720p. Sí, Si lo sí, querías sí. a Full HD ya era un plan que nos parecía muy caro. Y Edu, pues como por aquel entonces le estaba dando mucha caña a Twitch, se vio unos cuantos tutoriales de OBS, se volvió bastante pro de OBS y a día de hoy los grabamos directamente desde ahí, por lo que en cuanto se termina de grabar, la grabación se sube automáticamente a Google Drive y de ahí pues simplemente me descargo el archivo y con Premiere tengo ya una plantilla prediseñada para coger las distintas secciones del podcast y montarlo. Al final lo que más tarda es la exportación, porque es verdad que cuando tú te descargas un vídeo para luego editarlo con Premiere, lo tienes que volver a exportar y una exportación de un vídeo de 1 hora te puede tardar un poquito. Pero bueno, Ya. aprovecho esa hora en la que no puedo tocar el ordenador y hago otra cosa. Entonces también me voy un poco gestionando con eso. Y luego, nosotros una de las cosas que nos ha funcionado bien estos últimos meses es aprovechar piezas del contenido del programa para luego generar clips en formato vertical para TikTok, Instagram, Twitter, lo que sea, ¿no? Que eso se hace mucho ahora. Como tú mismo me encargo de hacer la escaleta del programa, ya sé muy bien dónde están las secciones en las que puede Claro. haber más chicha para sacar los clips. Entonces, con programas como Opus, tú le puedes decir, vale, pues de este vídeo que dura 1 hora, de este minuto a este minuto, sácame los clips que tú creas que son más interesantes. Y la verdad es que te los saca bastante bien. Es cierto que a nivel de edición es bastante básico porque te va a poner los subtítulos, algún emoji y poco más, pero son clips que yo considero que tienen su utilidad más por la información que está comentando en esa pieza de 1 minuto o 1 minuto y poco, que en una edición muy avanzada, ¿no? Que eso ya podrían ser otro tipo de clips, que ya ahí pues sí, habría que quizá incluso grabarlo directamente en vertical, pero bueno, para aprovechar lo que te decía antes, ¿no? De sentir que estoy aprovechando este contenido no solo para el formato horizontal, sino también en vertical, a mí me ayuda a que cuando tengo que ponerme, pues no me dé tanta pereza. Claro. Pues muy bien. Esto de OBS, la verdad que a mí se me queda un poco fuera de demasiado complicado de momento, pero lo de los clips sí que lo estamos haciendo y bueno, sí, sí, está bien. Gracias por compartir algunas cosillas. El tema de OBS quizás es algo que tendré que plantearme en un futuro Sí, para tener y más al control. final, ya te digo, nosotros lo hacemos con OBS porque justamente Edu le estuvo dando caña y tenía esa experiencia. Si no hubiéramos tirado alguna solución que ya te lo da hecho, como pueda ser el propio StreamYard o hay otras Ya, como Riverside y demás, que hay claro, muchas sí, opciones por las muchas, que al final dicen, me renta más pagar y sí. no comerme el tarro. Lo que sí es cierto que una de las fricciones más grandes que suelen tener los podcasts es la parte de generar comunidad, porque es contenido que no es tan fácil de escalar en cuanto a número de suscriptores, de visitas por vídeo o de escuchas, porque al final plataformas como Spotify, Evox y todo esto no tienen un algoritmo de recomendación tan potente como el que pueda tener YouTube. Entonces yo creo que en Sí. este sentido, video podcast como este, por Mm, ejemplo, sí que ayudan a que si sabes un poco de SEO, puedas hacer SEO en YouTube, que eso es algo que a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Entonces, a día de hoy, el podcast a nivel de tanto escucha, bueno, más bien serían visitas, ¿no? Porque lo están viendo en formato vídeo, como de recomendación hacia un público más amplio, lo estamos consiguiendo en podcast básicamente muchas veces por optimizar estos vídeos en claro, consultas que sabemos que tienen un volumen de búsquedas mensuales y lo puedes conseguir posicionar evergreen, que es algo que a los podcasts les cuesta más porque suelen ser temas más virales, claro, ¿no? De, más, vale, sí. pues esta entrevista me interesa durante este momento, pero dentro de un año
ese programa como tal prácticamente ya nos genera nuevas visitas, ¿no? Entonces, si tú le consigues dar esta capa de SEO también a los vídeos, pues nosotros tenemos vídeos que prácticamente en un año, la primera semana habían conseguido 200 o 300 visitas, pero al cabo de un año pues ya están en unas 3.000, 4.000. Entonces eso también te ayuda a no sentirte que estás constantemente echándole el Claro. carbón al fuego para poder Sí, sí, alimentar. sí. Muy bien. Pues otro detalle más, el tema del SEO en YouTube, que muy importante, el tema del que no tengo ni idea, así que lo dejo para otra ocasión. Ahí hay también mucho para rascar, sí. Sí. Bueno, en este momento vamos a cerrar el capítulo de Yin Yang y antes de abrir el nuevo capítulo de vuestra vida, voy a hacerte la contrapregunta, que es esta sección que me he inventado, que voy a dar paso ahora al vídeo y tú me tienes que hacer una pregunta a mí. Pues nada, ¿estás preparado? Estoy preparado, sí. Nada, conforme estábamos empezando la entrevista y demás, me ha dado un pequeño momentito para Sí, mirar la web que tienes, la de Sirvelia, ¿no? Porque sí, no sí. no es un proyecto que conociera de antes, entonces te quería preguntar un poco acerca del proyecto en sí y luego ya más específicamente relacionado con, pues, como te he comentado, tengo mucha inquietud con el tema del diseño y me Sí. parece una web muy bien pensada a nivel de Mm. diseño, colores, tipografía y demás. Y no sé si es algo que has hecho tú, si tienes un equipo y cómo funciona, ¿no? Un poco el proyecto. Perfecto, buenísima pregunta para hablar de Sirvelia. Pues somos una empresa pequeñita y nos dedicamos a desarrollar plugins a medida para WordPress, ya sea como servicio cuando una empresa nos lo pide para un caso específico o como productos que poco a poco vamos a ir desarrollando y hemos desarrollado que vendemos como plugin de WordPress. Y la web, pues nosotros la web que está ahora en marcha, lleva pues un año y poco, la hicimos con la ayuda de personas como Patricio, el copywriter, que siempre me olvido de su apellido, Patricio, que supongo que lo conoces de Sabandijers, que fue el encargado de hacer el texto, el copy de la web. Y luego el diseño se lo encargamos a Baptiste Pons, que quizás también te suena su nombre, que es un diseñador que es muy activo en LinkedIn, por ejemplo, que fue el que puso forma a lo que escribió Patricio. Y antes, en la versión anterior, ya habíamos contratado a un ilustrador que nos hizo las ilustraciones que habrás visto en la web, que son estas piezas de puzzle o parecido, que están personificadas. Y esta mezcla, pues, y nosotros que hicimos la programación de la web, pues fue lo que has visto antes. Entonces, dices que te ha gustado la web. Claro, sí, sí, o sea, choca mucho en el sentido de, ostras, esto parece algo como un traje, ¿no? O sea, se nota mucho cuando un hombre Mm, lleva un traje que se ha mm. comprado en el Corte Inglés o alguien que se lo ha hecho a medida, ¿no? Dice, ostras, es Sí, que sí, esto sí. encaja perfecto y ahora me cuadra, ¿no? Porque si Patricio se ha encargado del copy, Baptiste de la parte de diseño, vosotros toda esta parte de programación, al final hace ahí un Mm, encaje súper chulo y mola mucho. Creo que al final es importante porque, claro, por muy bueno que seáis en este caso con el tema del desarrollo de plugin y tal, lo que ve el cliente antes de llegar a vosotros es la web, ¿no? Y sí. que le quede muy claro tanto con lo que lee como con lo que ve. Seguro que habéis notado que las solicitudes de Sí, presupuesto y demás han ido bastante guay. sí, la verdad, sí. Yo lo que le dije a los dos es que queríamos demostrar, incluso ser arrogantes haciéndolo, de que nos creíamos muy buenos haciendo lo que vendemos que hacemos. Y en este caso, como es desarrollador de plugins, teníamos que demostrar que somos muy buenos desarrollando y nos teníamos que pues, poner un proyecto entre todos que fuera pues, para demostrar esa capacidad. Entonces, pues hemos intentado todos los detalles que fueran, como dices tú, para dar esa sensación de que es un traje a medida, que es un poco lo que vendemos con un plugin. Luego hay detalles estéticos que yo ya no entro porque eso ya es cosa de Baptiste y demás, que seguramente ayudan también a esa sensación y todo junto, pues es lo que conseguimos. Tengo que decirte, además lo digo ahora en directo, que estamos trabajando en una nueva versión de la web, porque siempre estamos... Aquí tenemos como la obsesión de cambiar la web constantemente.
no digo de cambiarla radicalmente. Lo que nos ha ido bien lo mantenemos, pero siempre estamos como intentando mejorarla porque en un momento dado nos dimos cuenta que era nuestro principal herramienta de venta porque es lo que, bueno, la gente nos busca y nos encuentra por Google, ¿no? Evidentemente. Entonces, teníamos que dedicar recursos en nuestra propia web, que creo que hay muchas empresas que venden servicios de desarrollo que no le dan tanta importancia a cómo su web está hecha, ¿no? Que a mí también me ha pasado. Es un poco eso de que en casa de herrero, cuchara de palo, no sé qué era, cuchara o Exacto, cuchillo, nunca sí. me acuerdo, pero bueno, eso. Intentamos cambiar un poco esa forma de trabajar y dedicar tiempo a la web, sí. Y luego un tema de plugins más específico, ¿no? Porque a mí Sí. siempre me ha dado la sensación de que igual que te decía antes, ¿no? Con los podcasts, que plataformas como Spotify, iVoox y demás están muy bien para difundir el contenido, pero no tanto para que te descubran. Con el tema de los plugins en WordPress a mí me pasa algo parecido. Creo que el buscador de plugin de WordPress es una de las cosas Oh, que peor funcionan en la historia, o sea, es horrible. No sé sí. cómo buscadores se puede ir tan mal. Eh, ¿Vosotros cómo lo veis desde el otro lado a la hora Pues, de decir, me oye, estoy encanta desarrollando esta pregunta que me acabas de hacer. ¿Tú conoces un proyecto que se llama Plugins con 2 os? me P-L-O-O-G. suena, pero no te sabría decir, no. Bueno, pues cuando termines de grabar conmigo, te metes a plugins.com y lo usas. Es un buscador que hemos hecho nosotros con IA que encuentra plugins usando el lenguaje natural, un poco como harías en Google. Tú buscas en plugins, necesito un plugin que calcule las cuotas de hipoteca, siendo yo una empresa que, digamos, que yo soy un banco, ¿no? Es decir, yo como banco que quiero hacer una web, pues requiero de ese plugin, ¿no? Y te va a encontrar. Así que, bueno, ¿qué opino yo? Pues el buscador oficial es muy tradicional y muy tecnológicamente muy, no diré atrasado, pero muy basado en algoritmos tradicionales, y Google nos ha abierto las puertas a una búsqueda semántica, que es lo que nosotros nos hemos inspirado para hacer este buscador semántico de plugins WordPress que se llama plugins.com. Claro. Así que Sí, nada, no, es que mira, tiene todo el sentido, porque claro, es que dices, ostras, es que sí, no estoy en un ecosistema pequeño, no sé cuántos por ciento de las webs mundiales utilizan WordPress, por lo tanto, la cantidad de plugins que hay en el repositorio va a ser bestial. sí, Necesito un buscador con un mínimo de semántica para que no tenga que clavarle uno a uno el nombre sí, y sí, para sí. que me lo muestre. Porque incluso de Pues plugins que yo ya conocía el nombre, a veces me ha costado igualmente, encontrarlo. sí, 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 sí. Pues nada, ya tienes otra herramienta para buscar. Luego, si te apetece, la pruebas y me escribes a Sí, ver sí, no, si te ha gustado. ahora mismo en cuanto termine, pues ya te digo, es que al final es una de las cosas que siempre me ha Sí, sí, sí. frustrado y nunca he terminado de entender muy bien. De hecho, el año pasado coincidí con Matt Mullenberg, Ajá, sí. el fundador de WordPress, en una meetup especial que hicieron en Málaga. Mm. Y la verdad es que en ese momento no caí en preguntarle, pero creo que si lo tuviera otra vez delante, sería una de las preguntas que le haría, ¿no? De, oye, ¿y esto por qué a día de hoy funciona de esta manera? Cuando evidentemente por recursos no es, ¿no? O sea, yo creo que tienen posibilidades de hacerlo Ya. de otra manera, Se pero bueno. estarán centrando en Mm, otros aspectos de la plataforma o del software, seguramente. claro. Pero Habrá bueno, ya, prioridades. ya tenemos la alternativa esta de plugins, ¿no? O sea que Sí, mira sí, 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 sí. que lo Qué bien. necesite, lo tiene Me has ahí. hecho las preguntas perfectas para que yo pueda hablar de mis cosas, ¿eh? Qué bien. O lo No, pues has no lo sabía, ¿eh? Ya te digo que lo de Sirvelia lo acabo de abrir ahora Sí, mientras preparábamos el programa y tal. O sea que ha sido totalmente natural. bueno, pues genial. Mira, ahora hablamos de ti otra vez y te voy a pedir como última pregunta que me des un poco de hype sobre proyectos o proyecto futuro que se viene con tus socios y compañeros, que te dejo a ti que digas quiénes son si quieres y un poco vuelvas a explicar este proyecto que me da que ya alguien me lo ha explicado aquí en este podcast. Sí, pues tenía, ya te digo, la idea del ecosistema alrededor del SEO local desde hace varios años. Simplemente
era cuestión de esperar al momento adecuado, cuando tuviera sentido de hacer. Y de la misma manera que anunciamos la agencia para cubrir la parte de servicios, con la academia ya cubrimos la parte de formación, con el podcast y la newsletter tenemos cubierta la parte de divulgación. Lo que nos quedaba para cerrar el círculo es la parte de herramienta, ¿no? Es decir, tener una herramienta de SEO local que estuviera concebida tanto con la visión de Edu como con la mía, de cómo creemos que puedes optimizar un negocio local, tanto la web como la ficha, para mejorar en los rankings, ¿no? A día de hoy hay varias herramientas que te permiten gestionar tus perfiles de empresa de manera unificada, ¿no? Para no tener que depender de Google Business Profile, pero ninguno de ellos te permite hacerlo de manera unificada con la web. Es decir, tú si quieres optimizar la web de tu negocio local, lo tienes que hacer con una herramienta de terceros y las fichas con otra herramienta de terceros. O sea que a priori estás pagando 2 suscripciones para optimizar un mismo proyecto. Esto en gran parte es porque tú cuando quieres optimizar las fichas tienes que conectar esa herramienta con la API de Google Business Profile, que es una API que yo no lo sabía, pero los que controlan de esto me han dicho que es una de las peores que han visto nunca, que Ah, sí, funciona muy ostras. mal, está muy restringida y tal. Entonces, claro, imagino que para ellos, a nivel de desarrollo, es complicado, ¿no? Tener esta visión de que no solo tengas que tirar de la API de Google Business Profile para las cosas de la ficha, sino también tener otra parte para la de la web y no encontramos, o sea, más que no encontrar, no se me iluminó la idea de quién podría cubrir un perfil técnico de este tipo para afrontar un desarrollo así, ¿no? Y no fue hasta que este año se lo propuse a Ángel Rodríguez de equivosan.com, que como tú has Sí, dicho ha sí, estado por aquí la semana pasada, sí. y él, pues, para el que no lo sepa, ya tiene un SaaS de SEO. Y además no es un SaaS de SEO cualquiera, es un SaaS de SEO que está orientado a optimizar los contenidos de tu web. Entonces, para nosotros era perfecto, pues, porque es alguien que sabe de programación, sabe programar, sabe desarrollar un SaaS, sabe lo que se necesita para un SaaS de SEO y orientado sobre todo a esa parte de web. Por lo que nosotros le podemos guiar de qué necesitamos para la parte de ficha, unirlo, ¿no? Como una simbiosis perfecta y que a partir de ahí, pues, nazca el año que viene Local Brain, que es como hemos Local Brain. bautizado a esta plataforma, que nuestra idea es que la puedan utilizar no solo consultores SEOs ni profesionales de marketing, sino que sea una herramienta lo suficientemente intuitiva para que cualquier negocio local que quiera mejorar sus posiciones en el ranking pueda utilizar esta plataforma y los datos que te muestra ella para hacer las optimizaciones que necesites tanto en la ficha como en la web y que a partir de ahí también desde la misma plataforma vayas viendo cómo van mejorando esos rankings, ¿no? Diciendo, vale, pues estas acciones que he hecho por estas sugerencias que me han dado han tenido este impacto, ¿no? Y lo puedo ver de una manera clara, tanto por si lo tengo que presentar como un reporte a mis clientes, como si es para mi propio negocio, que creo que es algo que es complicado, es un reto llegar a este equilibrio entre te doy datos útiles, pero tampoco lo complico demasiado, porque hay veces en las que cuando tienes mucho conocimiento de un sector tiendes a ser muy avanzado en las distintas herramientas y Sí. si queremos mantener este equilibrio vamos a tener que pensar muy bien qué mostramos y cómo mostramos para que sea útil para estos tipos de perfiles. Local Brain, ya eres la tercera persona que habla un poco sobre este proyecto, así que el año que viene, si todo va bien, podremos tener para probar y nada, mucho ánimo con el proceso de desarrollo y pensar todo, parte creativa del producto. Pues nada, si quieres en este punto vamos a empezar a despedirnos y antes me gustaría que me des un nombre de alguien que puede ser interesante que esté aquí también en la taza. Vale, pues se me ocurre que podría ser interesante que venga Didac Antón, es un chavalito, y digo chavalito, pues no es que sea
muy mayor precisamente, ¿no? Pero es que tiene 18 años, si no me equivoco, 18, 19, recién cumplidos, y es un auténtico crack del SEO. La verdad es que se desenvuelve súper bien en la parte técnica, en la parte de visualizar productos. De hecho, él tiene también su propio SaaS de SEO, y creo que es alguien a quien la audiencia le va a gustar escuchar, porque seguro que cuenta cosas muy interesantes. Venga, pues nos quedamos con este nombre y nada más. Te dejo si quieres que termines tú un par de segundos que te despidas y si quieres pues que nos des un poco de detalles sobre dónde sueles estar para que te encontremos y nos vamos. Vale, perfecto. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me lo he pasado súper bien. Y nada, cualquiera si tiene alguna duda pues relacionada con SEO local o cualquier tema de marketing para negocios locales, me puede encontrar principalmente en Twitter, que es la red que más utilizo, o LinkedIn. Le estoy poco a poco dando cariño. Al principio me costaba porque la verdad es que me causaba mucha fricción, pero poco a poco me muevo más por LinkedIn, y en YouTube cada semana publicamos tutoriales nuevos de SEO local, así que a algunos si les esté interesando esto del SEO local, pero quiere dar sus primeros pasos, pues suele ser un buen lugar para empezar. Pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo en la taza. Nos vemos pronto y como digo, mucho ánimo con vuestro proyecto. Muchas gracias, Amadeu. Hasta luego. Un saludo.